I might go out tonight. Bad girls got no place to hide. I think I might start to ignite. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Bienvenido o bienvenida al podcast de Psicothin, el podcast, tu podcast de psicología y conocimiento personal. ¡Comenzamos! Bien, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que muchos de vosotros me habéis pedido y me ha parecido bastante oportuno traerlo y hablar acerca de ello. Como siempre os digo, antes de comenzar, si en algún momento necesitáis poneros en contacto conmigo o con cualquier otro psicólogo o psicóloga, podéis contactar a través de mis redes sociales, de mi Instagram, psico_thin, o de mi correo davidpsicologo2393@gmail.com, o si lo preferís a través de la web www.psicothin.com. Bien, ¿y cuál es el tema, David, que vas a hablar hoy? ¿De qué tema vamos a tratar hoy? Pues no me demoro más y vamos a comenzar hablando del tema que, como digo, me parece muy apasionante, muy interesante, y es el de la regulación emocional, de la inteligencia emocional. Muchos de vosotros y de vosotras me preguntáis: David, ¿qué hago? ¿Cómo puedo manejar, controlar mis emociones? Antes de comenzar me gustaría explicar que la emoción, cualquier emoción o pensamiento, no es como un interruptor que le demos a encendido o apagado cuando queramos. Las emociones no las podemos activar o desactivar a nuestro gusto. Esto es importante, ya que muchas veces caemos en el error de querer controlar todo. Más adelante hablaré del control en un podcast y esto seguramente quedará más claro. Para empezar el podcast de hoy, me gustaría comenzar con una frase. Las frases me gustan mucho y creo que en ocasiones resultan muy gratificantes y sobre todo nos ayudan a comprender mejor el tema que vamos a abordar. La frase dice así: la regulación emocional puede convertir el miedo normal en un problema clínico. Quiero que le des vueltas a esta frase e intentes por tus medios pensar a qué se refiere esta frase y luego al final del podcast pues puedas comprobar si ibas bien encaminado o encaminada. Bien, es importante entender que la regulación emocional, como toda acción, está destinada a influir sobre aquellas emociones que tú sientes, cuándo y cómo las sientes. Me gustaría que recordaras una situación en la que has tenido que ser amable cuando realmente no querías. No hace falta que esa persona fuese tu archienemiga o archienemigo, pero simplemente que no querías ser amable, no te encontrabas en esa disposición por múltiples motivos. Tal vez no era tu día, tal vez te dolía la cabeza o simplemente, como digo, porque no querías. ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? Sea lo que sea, vas a llegar a un punto y es que al fin y al cabo tú fuiste capaz de regularte, de manejar esa emoción. Tu emoción quizás en ese momento, por ejemplo si estabas con alguien, como decía, que te caía mal, no era sonreír a esta persona o ser amable con esta persona. Quizás estuvieses pensando en por qué te cae mal esa persona, ¿no? O qué aburrimiento tener que estar en esa situación o en ese lugar cuando realmente no querías estar ahí. Quizás preferías estar con otra persona que sí te cae mejor o haciendo una actividad que a ti te gusta y no estar ahí aguantando a esa persona o esa situación. Bueno, pero al fin y al cabo, tu decisión no pasó por lanzarte al cuello de esa persona o decirle lo mal que te cae, o incluso ser desagradable, ¿verdad? Con esto lo que quiero que comprendas, y durante los próximos minutos vas a entender algo muy, muy importante, y es que me gustaría que dijeses, aunque sea a ti mismo, si te ha servido
esta reflexión para, al fin y al cabo, llegar a la conclusión de que pudiste regularte. La emoción, como vemos, en ese momento apareció. Apatía, enfado quizás, o pereza. Tu primer instinto en un primer momento podría haber sido pues ser desagradable con esta persona, o contestar mal, o bien lanzarle una mirada que luego quizás no fuese la más adecuada, o simplemente irte. Pero en su lugar decidiste quedarte, pasar la situación, el tiempo transcurrió y esa situación acabó. Y esa emoción se fue. ¿Qué podemos ver con todo esto? Con todo esto podemos ver algo muy importante. E insisto, la emoción no la controlas, la emoción aparece, pero también desaparece con el tiempo. Lo que tenemos que aprender a dominar es la regulación que hacemos con esa emoción. Es decir, si mi emoción aparece, yo soy perfectamente responsable de lo que hago con ella, de mis conductas en base a esa emoción. Bien, durante los próximos minutos vamos a explicar un tema muy importante relacionado con este tema y me gustaría que estuvieses muy atento. Es un tema que quizás tenga que manejar en próximos podcasts, pero sin duda con este espero que te quede una pizca en el recuerdo, que te sirva sobre todo. Venga, ¿estamos preparados? Vamos a ello. En primer lugar, tienes que entender que en cualquier situación siempre hay unos antecedentes donde vamos a hablar, como decía, de todas esas situaciones en las que es posible que aparezcan pues estas emociones de las que hablamos: el miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad como respuesta, y algunas claves corporales que pues indican que estas emociones están apareciendo. Y además, no podemos olvidar la tendencia propia de la persona a atender o no la información que considera relevante del entorno y al modo que esta persona valora esa situación. No voy a poder con esto, lo haré otra vez mal, otra vez igual esta persona, qué asco la tengo, ¿vale? Son valoraciones en base a esa situación. Si recuperamos el ejemplo de antes, podemos hablar que estamos en una reunión con amigos y aparece esa persona que nos cae mal. Situación. Puede aparecer esa emoción de apatía, de tristeza, de rabia, por ejemplo, y esas claves corporales que nos indican la presencia de esa emoción. El nerviosismo, nos sudan las manos quizás, estamos más nerviosos, y la valoración que hacemos de ello. Otra vez esta persona, no la aguanto, me quiero ir. ¿Bien? Seguimos. Una vez entendido esto, como decía, podemos ver que las estrategias que tú emplees a posteriori para regular esa emoción que ha aparecido no son la clave del asunto. ¿Por qué? Porque el modo que tengas de responder va a afectar a esas consecuencias emocionales posteriores. La escalada que tú hagas de una emoción será o se verá aumentada o disminuida en función de la forma que tengas de manejar esos antecedentes de los que hablábamos. Y aquí aparece la primera clave del podcast de hoy, de esta explicación, y es la manera, la importancia que tiene la forma en que tú manejas, en que tú procesas esos eventos del entorno, cómo atiendes a la información, en qué te centras, si adoptas una postura más positiva o más negativa, etcétera, etcétera. Pongamos otro ejemplo. Imagínate que tienes que realizar varios informes al día, varios informes sobre tu trabajo, y sabes que es una tarea que te ocupa muchísimo tiempo. Realmente no es una tarea que te guste, es más, no te gusta. Y cuando llega el momento de ponerte, es habitual que aparezcan pensamientos del estilo otra vez, no me apetece nada, qué asco. Y posiblemente, unidos a estos pensamientos, surjan esas emociones de pereza, de rabia, de tristeza,
En fin, emociones varias. Bien, ya ha aparecido la emoción. En esa situación ya aparece tu emoción, tus emociones, las que sean, no importan. ¿Cómo las regulas? ¿Cómo haces que no vayan a más? Mucha gente se esfuerza en reducir esa intensidad emocional o la duración de sus emociones con distintos métodos. Por ejemplo, hay gente que se suele tomar descansos programados, buscan relajarse, planifican métodos o formas de distracción a lo largo del día. Esto es un método de regulación emocional y no hay nada malo en aplicarlos cuando estos se aplican de manera flexible. Desde la psicología trabajamos mucho con la gente que acude a sesión para enseñarles a convivir con todas esas emociones y pensamientos que todos tenemos a lo largo del día. Da igual que esos pensamientos o esas emociones sean positivos o negativos. Al fin y al cabo, los que ya me conocéis, sabéis que siempre digo que forman parte de ese bagaje de emociones que tenemos todos los seres humanos. Las personas, como decía, gozamos de una naturaleza increíble de emociones. Emociones muy ricas y muy diversas, tanto positivas como negativas. Estos métodos de regulación emocional, sanos y flexibles, sin duda te van a permitir gozar de una buena salud mental. Pero bueno, todo esto estamos viendo lo positivo que tiene de ello, pero estamos de acuerdo en que hay veces que surgen estos problemas. ¿Y cuándo surge el problema a la hora de manejar nuestras emociones? Los problemas surgen cuando las personas hacen esfuerzos muy inflexibles, muy rígidos, para intentar eliminar cualquier componente cognitivo, fisiológico, esas sensaciones que todos experimentamos, o conductual, esas conductas que una persona realiza para evitar experimentar esas emociones y pensamientos negativos. Estos esfuerzos se traducen en intentar a toda costa suprimir, como digo, todo lo negativo de nuestra vida. Cuando esto sucede y la vida de una persona está centrada exclusivamente en no experimentar estas emociones y pensamientos negativos y en controlar todo, es cuando aparecen estos problemas. Piensa por un momento en lo limitada que puede estar tu vida en algunos aspectos. Si tu objetivo principal es controlar todo lo negativo, evitar experimentar o pasar por ciertas situaciones que pues a priori sabes que lo vas a pasar mal, ¿qué te estás perdiendo con todo esto? Te estás perdiendo muchas vivencias, muchas situaciones, emociones, por intentar controlar lo que te va a suceder o lo que puede sucederte, no lo sabes. Estos esfuerzos para regular tus emociones funcionan bien hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Funcionan bien a corto plazo. En cambio, cuando tu vida se ve limitada, cuando te privas de esas situaciones, de esas sensaciones, por miedo a experimentar emociones o sensaciones que a día de hoy te cuesta tolerar, es cuando pueden surgir las dificultades, los problemas a largo plazo. Vamos a acabar poniendo otro ejemplo, en este caso de una chica, se llama Laura, es una chica de 25 años, con miedo a montar en barco. No soporta montar en barco, ni con cualquier actividad que implique el mar. Intenta evitar a toda costa montar en uno. No soporta esas sensaciones que para ella son desagradables. Piensa en todo lo que se está perdiendo. Los momentos que no está disfrutando, que no ha disfrutado con sus amigos porque ella ha decidido no ir. La felicidad que ha dejado de experimentar si poco a poco se permitiese convivir con esas emociones desagradables y centrarse en aquello que realmente le importa. Las personas aprenden no solo a evitar objetos o hechos que en un principio pueden estar asociados con algún temor, sino a evitar también el propio miedo y otra serie de emociones aversivas en sí mismas. Aprenden a evitar pensamientos y sentimientos desagradables y hacerlo de una manera inflexible.
Bien, hasta aquí el podcast de hoy, que espero la verdad que te haya resultado pues, enriquecedor y sobre todo que te haya aportado una visión muy, digamos, simplificada de lo que implica evitar experimentar ciertas sensaciones, emociones y pensamientos negativos por obtener un beneficio a corto plazo. Como te decía, en próximos podcasts hablaremos del tema del control, de la importancia de control o no control. Es un debate que tenemos abierto y que vamos a hablar detenidamente sobre ello. Y como siempre os digo, si tenéis cualquier duda que me queráis consultar, no dudéis en acudir a mí, a consultar a través de mis redes sociales, Instagram, psico_cin, a través de la página web, www.psicocin.com, o, si lo preferís, a través del correo electrónico davidpsicólogo2393@gmail.com. Sin más, me despido por hoy, espero que os haya gustado. No dudéis en darle apoyo, que la verdad valoro muchísimo y me ayuda un montón a crecer, que podáis darle una valoración positiva y lo podáis compartir. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. That girl's got no place to hide. I think I might start to ignite